México. Ahí me salió un mensaje. Es maestra en filosofía por la Universidad de Guadalajara, es doctora en sociología por la Universidad de París en la Sorbonne. Es miembro del Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes Virtuales de la UDG, coordinadora del doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos de la Universidad de Guadalajara, pero fue coordinadora de docencia del sistema de universidad virtual en la UDG, también del 2008 al 2010, y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2019. Ella ha escrito con colegas y de manera individual artículos, libros y capítulos de libros que me gustaría destacar que junto con otros autores escribieron Desafíos de la Cultura Digital para la Educación. También ella, autora única, escribió el libro Acercamientos al ideario del docente en línea, ¿sí? Capítulos de libros titulados, algunos de ellos, Prolegómenos a la comunidad virtual, ¿sí? Reflexiones epistemológicas en torno a los modelos educativos para la educación virtual, artículos en revistas científicas como Del orden social a la cultura digital, y distorsiones en la interacción en ambientes educativos virtuales, ¿sí? Además de desarrollar proyectos de investigación, algunos de ellos, como el que voy a mencionar, el proceso de formación de comunidades en ambientes virtuales educativos, y también tiene desarrollo de gestión académica. Es presidenta de la Junta Académica del Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos y miembro del Cuerpo Académico Gestión de la Cultura en Ambientes Virtuales. Muy bien. Y ahora que sabemos esto, y para no desacostumbrarnos del viejo protocolo presencial, pido un aplauso virtual, por supuesto, para nuestra invitada de lujo, que es la doctora Blanca Estela Chávez Blanco, a la que le doy la más cordial bienvenida y nos da mucho gusto tenerla por aquí presente. Adelante, doctora, le cedo la palabra para que nos comparta su trabajo y sus ideas. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Qué gusto encontrarnos por estos medios. Hace 2 años nos vimos de manera presencial y resulta muy rico el encontrarnos. Yo desde un campo variopinto, como lo mencionó el moderador, desde la filosofía, desde la sociología, pero el punto que nos une en muchos sentidos es la cultura. Estas maneras de acercarnos a la cultura creo que nos hermanan y nos cuestionan a su vez los diferentes campos de conocimiento. Nada más quería hacer una precisión, no soy coordinadora del doctorado, fui hasta el 2019 y actualmente soy jefa del Instituto de Investigación, a sus órdenes, nada más para precisar. Lo que planteaba un poco antes de iniciar es que me encantaría poder entrar en diálogo. Esto de ver puras fotos me emociona, pero me interesa mucho más lo que podamos construir y dialogar en este espacio. Entonces voy a tratar de ser breve para compartirles lo que es el producto del trabajo que realizamos en la línea de generación y aplicación del conocimiento que lleva por nombre Comunicación y Cultura Digital y que, bueno, en la cual participamos la doctora Jania Maya, el doctor Rodrigo González, la doctora Rosa María Alonso, y que esto que presento no es producción exclusiva mía, sino es justo producto de una discusión con mis compañeros que hemos logrado a partir de estos años. Entonces, me voy a permitir compartirles la presentación. Ya voy.
ya no recuerdo dónde era. Auxilio Mariscal. En opciones de presentación. No la encuentro. Arriba. Es que no veo la misma pantalla, me parece. Acá. No, ya no la veo. No, sigo viéndola igual. Puedes hacer deja de compartir pantalla. Y no, en tu PowerPoint ponle ya la presentación y después pones compartir pantalla directamente. Claro, ahí está. Perdón. No, sigue sin dejarme. Bueno, quisiera comenzar, pues, perdón por la presentación, no me deja jugar aquí con las opciones. Lo que yo les quería compartir es la cultura digital como objeto de estudio, como provocación, y el tipo de acercamientos o tensiones que hemos analizado a partir del trabajo en la línea de investigación y que de algún modo intentamos poner en relación con la gestión cultural para ver desde qué ángulos o desde qué maneras es posible trabajar la investigación de gestión cultural en el marco de la cultura digital. Entonces, bueno, para nosotros hablar de cultura digital o preguntarnos por la cultura digital, la situamos de manera general en 3 planos. El primer plano sería, pues, desde dónde estamos realizando esta conferencia y desde dónde nos estamos comunicando. Es decir, este entorno que nos permite entrar en relación con diferentes personajes, con diferentes personas situadas en diferentes lugares y que nos permite un poco, nos abre posibilidades que antes no teníamos. Ese es en el plano muy general. El segundo nivel tiene que ver con este contexto que ha exacerbado la pandemia y que nos ha introducido directamente en un ambiente digital en el que todas las prácticas sociales, si bien antes se hacían o empezaban a jugar con ambientes virtuales, en la actualidad, después de la pandemia, pues se convirtieron en generalizados, muchos sin preparación, incluso estoy hablando del campo educativo, por ejemplo, muy improvisados, pero finalmente nos metió de golpe, como lo menciona Carrión, un virus, un fenómeno biológico, nos hundió directamente en la virtualidad. Y en el tercer plano tendría que ver ya cómo estas interacciones o estas prácticas que tenemos en ambientes digitales se convierten ya en un campo ritualizado, es decir, en una normalidad en la que estamos habitando y que si la pensamos históricamente nos damos cuenta que ya no existe como tal una oposición o una contraposición contra la tecnología, sino que simplemente habitamos y cohabitamos dentro de estos espacios. Y esto ha transformado evidentemente diferentes ámbitos de la vida social. Retomando un poco la postura de Alessandro Barico en su libro The Game, pues bueno, lo que plantea es, hace 20 años esta lista de herramientas o de dispositivos no existían y ahora simplemente habitamos en ellos. El punto central es que si hace 20 años podíamos pensar o podíamos sintetizar como una revolución digital lo que está ocurriendo, en la actualidad ya tenemos que hablar de una normalidad digital en la que somos y habitamos y en donde no existe esta separación que analíticamente muchos académicos intentan hacer. Realmente para la vida ritualizada y cotidiana no existen estas oposiciones. Este tránsito entre salir y entrar o este offline, online,
no están realmente tan tajantemente separados, estamos habitando en ambos espacios. Y pues bueno, cito a Barico, si en 20 años la revolución ha sido anidada en la normalidad, en los gestos más simples en la vida cotidiana y en la gestión de deseos y de miedos. Esto nos abre un poco la tónica desde la cual les quiero hablar sobre la cultura digital. Y bueno, en la línea de investigación lo que decidimos es, estamos hablando de una gran noción que todavía está cargada de supuestos, de imaginarios, de creencias, pero nuestro cuestionamiento era, pero ¿de qué estamos hablando con cultura digital? ¿Qué tipos de acercamientos epistemológicos se han hecho en torno a esta noción? Y pues bueno, hicimos una revisión de artículos científicos que tenían 5 años para atrás en Iberoamérica para tratar de rescatar pues qué estaban refiriendo con cultura digital. Y de los aspectos a los que llegamos es que efectivamente cultura digital se estaba asumiendo como contexto y no como objeto. Es decir, no se teorizaba, no se reflexionaba qué se estaba pensando por cultura digital, simplemente era como accesorio. Estas prácticas ocurren en la cultura digital, estas interacciones en la cultura digital o las propuestas educativas en la cultura. Entonces no se veía como contexto normalizado de sentido común y poco teorizado o poco analizado. Y entonces tuvimos que bajar, digamos, el nivel de exigencia que queríamos en un principio y que lo que logramos un poco articular son enfoques que se tenían en estos artículos respecto a la tecnología. Es decir, ya no hablar de cultura digital, sino en el plano de cómo vemos la tecnología, un poco en relación a qué estaban entendiendo la relación con la tecnología. Y encontramos 5 enfoques de acercamiento o de entendimiento de la tecnología que van, digamos, en un continuo. Los que están más, no sé, interesados o han estudiado comunicación entenderán este término de los apocalípticos y los integrados. Estos enfoques un poco están en ese continuo. El enfoque de peligro, como su nombre lo dice, era esta reacción a todas las consecuencias que puede tener el uso de desarrollos tecnológicos, de redes sociales, la vigilancia, es decir, era una alerta de cuidarnos del peligro de la tecnología, de las consecuencias que nos genera en los niños, en los adolescentes, en las relaciones amorosas, etcétera. El siguiente enfoque tenía que ver con un desafío. La tecnología se concibe como algo que está ahí, que no podemos negar, que no podemos ocultar, y que el reto, sobre todo venido del campo educativo, planteaba la necesidad de controlar o llegar a controlar o adaptarnos un poco a la tecnología para poder habitar, para poder vivir socialmente de manera más integral. Es un poco el enfoque del desafío. En la potenciación, que es el siguiente enfoque, lo que pretendían era las prácticas que regularmente en los diferentes campos de conocimiento tenemos, la tecnología viene a ser como un aditivo, es decir, esta herramienta o este dispositivo que nos permite mejorar aquello que hacemos, llegar a más gente, difundir mejor, lograr mejores interacciones, difundir mejor la cultura, no sé. Es como una herramienta que potencia las prácticas que se venían dando. El siguiente tiene que ver con la adaptación y es un poco más de corte pasivo, es decir, no puedo hacer nada respecto a todos los desarrollos tecnológicos que se están dando y a la forma en la que se van adueñando del orden social. Entonces, nuestra posición es adaptarnos a ella de la mejor manera, lograr entenderla para situarme dentro de estos desarrollos, pero eso es una visión más que de agente o de transformador, es de adaptación, de situarme con las posibilidades que me da la tecnología.
Y finalmente, el último enfoque tiene que ver con la superación. En este enfoque hay una racionalidad de logro a futuro, de imaginario, en el que cuando logremos habilitar a las personas, cuando logremos estar preparadas para manejar la tecnología, llegaremos otra vez a un estado de como de calidad, como de dominio, como de tranquilidad cultural, digamos, cuando ya logremos superar la tecnología. Entonces, esto es nada más un plano del tipo de acercamientos que hay desde los artículos sobre cultura digital respecto a la tecnología. Como puntos, digamos, de síntesis encontramos un acuerdo general existe un cambio tecnológico y existe un cambio cultural. El desacuerdo vendría en esa relación de causalidad. Es decir, la tecnología crea la civilización crea la tecnología, ahí es donde están como de manera diferenciada las maneras de abordarlo. Y estas dos que les mencionaba, encontramos estas dos perspectivas que particularmente en la línea nos vamos a situar, me parece, en otra perspectiva o desde otro punto de entrada al estudio de la cultura digital. Uno diría, y después les voy a hablar de algunos acercamientos a la cultura digital, en el que principalmente se pone un énfasis en la tecnología que ha provocado la civilización. En esta perspectiva es, de alguna manera, una visión cosificante de la tecnología, es aquello que provoca lo que actualmente estamos viviendo, o la otra perspectiva que plantea que es la misma civilización la que creó estas transformaciones tecnológicas. Y de nuevo, citando a Barico, dice, pensamos que el mundo digital es la causa de todo y tendríamos, por el contrario, que leerlo como lo que probablemente eso sea un efecto, la consecuencia de una determinada revolución mental. Esta sería un ejemplo de esta segunda postura. Y siguiendo pues con estas posturas en torno al cambio cultural y tecnológico, pues ustedes tendrán claro estos conceptos cercanos a la cultura digital que reconocemos como cibercultura, sociedad red, cultura de la convergencia, cultura de la conectividad, que destacan de algún modo una cualidad, una característica de esta nueva organización social. Por ejemplo, la cibercultura las plantea como un conjunto de técnicas materiales o intelectuales de las prácticas, actitudes, los modos de pensamiento y valores que se desarrollan conjuntamente en el crecimiento del ciberespacio. En esta perspectiva, por ejemplo, observamos muy de orden idealista cuando lo escribió Pierre Levy. Se tenía la expectativa de democratizar el conocimiento, de lograr relaciones mucho más horizontales. Ese era el tono en el que escribía y que con la cultura de la convergencia un poco sigue en el mismo tono, ¿no? Habla de culturas participativas, donde existe un cambio de lógicas o dinámicas de operación cultural centradas en la conformación de comunidades que se valen de la tecnología. Estoy hablando de Jenkins. Y si se dan cuenta en estos dos primeros abordajes, de nuevo hay como una escisión. Es decir, existen un conjunto de prácticas que se dan en el ciberespacio, como si no hubiera de fondo este diálogo permanente entre el espacio y la práctica social o la práctica cultural, como si fueran dos cosas. Y en la cultura de la convergencia también, me parece a mí, en un tono idealista, soñador, es estas culturas participativas va a transformar la cultura a partir del uso de tecnología. Es decir, todavía existe esta escisión entre ambos campos. Cuando entramos a las tecnoculturas o los ensamblajes sociotécnicos, concretamente estamos hablando de Paola Ricaurte, plantea un abordaje en el que trata de poner en juego ya
más elementos, no solo tecnología, cultura, sino sistema social. Y bueno, en sus múltiples publicaciones nos explica, Paola, cómo estos anclajes o esta representación de lo digital como si fuera algo neutro, que no consume, que no afecta al ambiente, que está totalmente idealizado y neutralizado, cuando lo que está de fondo detrás de estos ensamblajes sociotécnicos es justamente que sí tienen anclajes concretos en el espacio, sí tienen lógicas laborales que están marcando el cómo se produce ese espacio digital. Es decir, trata de verlo de una manera muy crítica, me parece a mí muy rica, respecto a cómo esta cultura digital o estos ambientes digitales tienen su anclaje también en lo físico y tiene sus consecuencias políticas, económicas, concretas en países, en lugares, en ciudades determinadas. Es decir, no trata de desidealizar esta visión de lo digital. Y bueno, ahora lo que les quiero compartir es cómo lo vemos nosotros. Cuando nos preguntamos qué es cultura digital, efectivamente llegamos al punto de decir, no sabemos. Es decir, no podemos centrarnos en una cualidad determinada como cultura aparte en singular, porque lo que entendemos es que hay culturas digitales y hay maneras diferentes de habitar en lo digital. Y lo que encontramos sí como ejes rectores o como principios de comprensión de la cultura digital tendría que ver con estas tensiones que les presento ahora. Una de ellas no están en orden ni nada, pero sí están interconectadas. Una de ellas, una de estas tensiones es la existencia digital, que tiene que ver con el acceso, con la ubicuidad, con la posibilidad de crearme un ser digital reconocido, tonificado y mediado para el espacio digital. Un poco recordando un proyecto de investigación que realicé, en una de las entrevistas, la persona que entrevisté le decía finalmente por qué estaba en redes sociales, qué le atraía de eso, de esa experiencia. Y me dijo, es que si yo no estoy subiendo, si yo no estoy manifestándome digitalmente, no existo. Y se asustó ella misma de su respuesta, es decir, tiene tal fuerza social esta presencia digital, que incluso puedo asumirme como inexistente, porque justo lo que me hace existir es esta relación y esta conexión con nosotros. Entonces, contrario a esta existencia digital, pues tenemos en el otro polo las grandes desigualdades de personas, de grandes cantidades de población que no tienen acceso, que no tienen posibilidades de crearse esta existencia digital y que pues crea una tensión importante a nivel político y personal, individual, por decirlo así. La segunda tensión tendría que ver con lo público y privado, que ustedes me van a entender, me parece perfecto. Tiene que ver no con ¿cómo decirlo? No con la existencia como tal de lo público y lo privado, sino como justo ese traslape que se está dando, ¿no? De cómo lo privado, lo que consideraba personal, se convierte en público a través de redes sociales, o cómo lo público, por ejemplo, hablando de gobierno, se convierte en privado al estar la vigilancia social en tal nivel que ya no distinguimos y que ya no hay separación clara entre lo que puede ser público y lo que debe ser privado, ¿no? Entonces hay una mezcla ahí interesante para comprender desde la cultura digital. El siguiente está muy relacionado con el anterior, tiene que ver con aquellos principios de comprensión que se postulaban desde la modernidad, ¿no? La orientación era que es el ser autónomo, racional, que se determina a sí mismo, la aspiración de ser humano.
aquel que pueda construirse a sí mismo es un ser humano en plena conciencia. Y lo que notamos en esta cultura en la que estamos en la actualidad es justamente que ese principio de autonomía, de separación del humano, se traslada a un principio de heteronomía, que quiere decir que, en pocas palabras, dependo del otro para existir, para ser, para validarme, para construirme. Entonces, esto en redes sociales, ustedes lo van a entender claramente cuando hablamos del like. Si yo subo una foto, un video, algo que me represento, que quiera hablar de mí, esta reacción de los likes es un poco esa manera de existir para los otros y ser aprobada por los otros, pues, ¿no? Entonces, esos principios de autonomía y heteronomía los presentamos como otra gran tensión que se encuentra ahí para entender los márgenes de la cultura digital. El siguiente tiene que ver con democratización y lo que llaman plataformización o vigilancia, que va en el tono que les planteaba al inicio sobre este espíritu romántico de democratización. Las redes, el internet, los desarrollos nos van a permitir cambiar una lógica social jerárquica, controladora por una lógica horizontal en la que tenemos acceso, podemos decidir de otras maneras, podemos construir con otros. Contrario a esta postura de democratización, pues está la plataformización o vigilancia, que es todo este sistema o estas lógicas que se crearon principalmente de corte económico y que determinan o manejan nuestras maneras de interactuar en los espacios virtuales, ¿no? Como por ejemplo en Facebook se reproducen aquellas cosas que yo manifesté como gustos o como preferencias, cómo se reproducen y se usan estos datos para vigilarme, para decidir mi consumo, para decidir mis deseos, ¿no? Entonces tenemos como los dos polos o la tensión ahí. Y finalmente, lo que tiene que ver más de corte económico entre los prosumidores y contra los consumidores. Es decir, en una lógica previa en la que vivíamos como determinados por grandes empresas mediáticas principalmente que decidían, que veíamos, en las que no teníamos esa posibilidad de interactuar o de decidir qué hacer o cómo consumir. En la actualidad lo que tenemos también es este boom de los prosumidores en los que nosotros somos capaces de producir y de consumir aquello que, por decirlo ahorita, lo platicaba en breve, como con otros pequeños prosumidores nos vamos consumiendo y ya no es la gran empresa o la gran mediación la que me determina qué consumir. Soy yo la que está produciendo contenido y la que está consumiendo contenido de otros pequeños productores, por decirlo así. Entonces, llegamos al punto de, bueno, nosotros, digamos, para entender lo que está pasando, que fue a través de estas tensiones, en el sentido más de corte de investigación, cómo entendemos la cultura digital. Y entonces, el primer asunto que diríamos es, la cultura la entendemos como comunicación. En este sentido, para nosotros la cultura son constructos de sentido que conforman o diferencian un grupo social, en donde se hace visible esta cultura pues en las prácticas comunicativas, en los hábitos, en las costumbres, y si se fijan hay una diferenciación clara respecto a una visión de cultura más centrada en lo artístico o más centrada en lo intelectual. Es decir, entendemos que la cultura de forma profunda nace de esta relación cotidiana con los otros, con el espacio. En estas relaciones ritualizadas es donde creamos cultura entendida como construimos sentido. Construimos sentido a partir de esas posibilidades que me puedo imaginar
con los recursos, con lo que tengo, con las mediaciones que tengo a mi alrededor, es que yo puedo visualizar esos imaginarios o esas posibilidades de ser o de vivir. Ese sería, digamos, el cruce que damos respecto a las visiones que veíamos de cultura digital o cibercultura o cultura de la conectividad. Lo importante para nosotros sería entender que lo hace cultural es esa construcción de sentido, eso que da sentido al grupo socialmente construido. Entonces, siguiendo a Grimson, pues entendemos que una configuración cultural es un espacio social en el cual hay lenguajes y códigos compartidos y hay horizontes instituidos de lo posible. Nosotros nos seduce mucho esta idea de la ficción, de los imaginarios, de esas cosas que construimos como posibilidad y que están, digamos que están sustentadas en todos los dispositivos y todas las construcciones sociales que se han creado. Entonces, la tecnología no sería esa cosa allá o lo digital como esa cosa allá, sino justamente ese repertorio de recursos que me permiten imaginar y que me permiten crear sentido a partir de donde estoy posicionada. Y bueno, como síntesis, la cultura digital para nosotros serían esos constructos de sentido generados en el marco de prácticas comunicativas, performativas, creencias y hábitos en el entorno digital actual. Esa sería como la síntesis de lo que consideramos desde la investigación. Y algunas como nortes de lo que nosotros pensamos que puede haber tejido con gestión de la cultura o con gestión cultural. El propósito, digamos, de nuestra línea de investigación tiene que ver con la comprensión y el análisis crítico del conjunto de procesos de construcción de sentido que emergen y se configuran en relación con tecnologías de la información y la comunicación, teniendo como objetivo generar conocimiento en torno a agentes, a prácticas, a entramados sociotecnológicos, discursos, procesos de construcción de sentido en todas estas culturas digitales contemporáneas. Algunas de las preguntas que detonan a lo mejor su interés tiene que ver con nuevos paradigmas culturales, creativos y comunicativos que se configuran en esta sociedad, qué tipo de socialidad construyen, posibilitan o estructuran las tecnologías digitales y cómo se configuran las relaciones de poder en este contexto. Concretamente, anclado a la gestión cultural, nos imaginamos estas preguntas que vendrían desde el campo de la cultura digital. ¿Qué modos de gestionar la cultura emergen en este contexto? ¿Cómo se configuran las nuevas economías creativas? Y bueno, algunos proyectos tentativos, digamos, que podemos observar desde los ejes tradicionales que estudian en gestión cultural, pues es el uso de recursos para la comunicación, para la difusión, la economía de la cultura, la gestión de comunidades, la democratización de acceso a la cultura. Y bueno, aquí me gustaría compartirles algunos proyectos que consideramos muy buenos, o sea, ellos no se llaman gestores culturales, pero nos parece que son proyectos ejemplares de lo que sería gestión cultural en la cultura digital, y se los voy a compartir aquí muy breve. Por ejemplo, es de la Secretaría de Cultura a nivel federal y es el Centro de Cultura Digital. Ellos tienen un proyecto que se llama La Colmena. En La Colmena, no sé si lo conocen, por ejemplo, tienen diferentes talleres, diferentes actividades que realizan. Su principio, digamos, de actuación tiene que ver no solamente con cómo utilizar la tecnología para propiciar o para generar o para incentivar la gestión cultural, el desarrollo cultural, sino transformar de alguna manera las
estructuras tecnológicas que les permiten generar cultura. Un ejemplo de ello es, digamos, el cómo a través de software libre las feministas pueden, en esta lógica muy patriarcal, muy masculina de los desarrollos tecnológicos, muy anclada para allá, cómo pueden crear ellas sus propios espacios y sus propios desarrollos tecnológicos para pensar a partir de otros valores la propia construcción de desarrollos tecnológicos. Desde principios feministas, desde principios de colaboración, oponiéndose a esta lógica competitiva, por ejemplo, ¿no? Tenemos este otro laboratorio de interconectividades, que también pues es digamos que el corte de los 3 proyectos que les presento sí lleva un énfasis feminista, pero nos parece que, bueno, que esta manera de cambiar lógicas culturales, económicas, maneras de insertarnos o de vivir culturalmente, presenta una riqueza superior a pensar la tecnología como mera herramienta, como una cosa que me ayuda, si regresamos a los enfoques sería voltear la vista de la potenciación, cómo puedo utilizar estos recursos tecnológicos, a cómo puedo crearlos. Y ese pequeño brinco entre utilizar y crear me parece que es hermoso en el sentido de este tejido entre lo cultural y lo tecnológico, ¿no? Y la última, esta que se llama Surciendo, que también es un colectivo, justamente defienden la necesidad de cambiar valores, sobre todo, como lo están viendo aquí, en el tono de generar colectivos digitales que están anclados a un entorno con otros principios que no son la propiedad privada, que no son la competencia. Un poco por ahí irían estos ejemplos de proyectos en el que si lo pienso como desde la investigación de la gestión cultural, tendría que ver cuando hacen este juego entre investigar e intervenir, me parece que este tipo de ejemplos son magníficos y que darían una riqueza impresionante pues al acercamiento. Y pues nada, termino con esto y muchas gracias por escucharme y quedo atenta a sus comentarios. Muchas gracias, doctora Blanca. Muy interesante sus reflexiones. Habíamos pensado que los participantes pudieran expresar sus comentarios y sus dudas a través del chat, pero si alguien, no sé si los anfitriones pudieran pensar en que si alguien quiere expresar un comentario de viva voz, pensando en la potenciación de este medio, pues que los anfitriones pudieran abrirle el micrófono a alguien o permitirle a alguien. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Me parece que sí lo tienen abierto. Karen, acabo de ver que lo prendió, creo. Por ahí si alguien gusta comentar. A mí me parece, y quisiera como un poquito rescatar algo que mencionó la doctora, a mí me parece que hay algo que en estos enfoques, que de alguna forma adjetivan la relación
cultura, tecnología. Una pregunta sería, pero sigue estando ahí el ser humano, ¿no? Sigue estando ahí esa esencia, ¿no? Y esas formas en que también estamos aspirando, expresando, ¿sí? Y siendo seres humanos, ¿no? En toda la extensión de la palabra, ¿no? Ese es como sería mi comentario, doctora. No sé si tiene alguna precisión sobre esto. Sí, pues es que me parece que en esta cosificación de la tecnología eh, eh, tiene muchas consecuencias plantearlo en esta posibilidad como si fuera una cosa que viene y me afecta. Nosotros queremos poner el principio justamente, aquellos que construyen el sentido somos los humanos. Es decir, nosotros podemos usar, podemos habitar, podemos convivir en un ambiente digital o físico, no importa, y nosotros somos los que creamos sueños, nosotros somos los que imaginamos, nosotros somos los que creamos finalmente. Entonces, si es visto el ser humano en lo individual, a lo mejor no sería el tipo de acercamiento que hacemos nosotros, porque lo hacemos pensando en un sujeto, si se estudia a partir del lenguaje o de las prácticas, es un sujeto mediado socialmente, es un ser humano inserto en una cosmovisión, en una visión de la realidad en donde se mueve y se sitúa. Entonces, para nosotros el ser humano está ahí justamente en el centro, pero no solo. Está como ente social que crea un mundo, que crea una realidad. Y nuestra realidad también es digital. Nuestra realidad está cruzada necesariamente con lo digital. No sé si respondí la pregunta. Por favor, si pueden levantar la mano, o si han hecho preguntas o comentarios, los escuchamos, ¿sí? Aquí acabo de ver una, no sé si se me va, pero dice, en la sesión anterior hablábamos sobre la posibilidad de pensar si a 15 meses de confinamiento hemos modificado nuestro comportamiento en línea, hemos fortalecido comportamientos o creado nuevos, creado trends, hemos replanteado nuestra relación con la tecnología, con los otros. Gracias a Siri, a mí me parece, y justo lo platicábamos antes de iniciar la conferencia, que si lo veo como psicóloga, me parece que sí fue un experimento social. Sí fue un experimento en el que, si bien teníamos este tipo de relaciones que tenemos ahora, nos distanció del olor, del olfato, del tacto, de eso que nos hace humanos, de eso que nos hace, o que complementa, y que en muchos sentidos lo digital no nos lo da. Yo quisiera estarle dando un abrazo a Chile en este momento, no puedo. Pero yo creo que las consecuencias de esto, Atsiri, sí las vamos a ver a nivel psicológico, lo estamos viendo, pero a nivel sociológico, a nivel, o como gestores culturales, yo creo que sin tratar de ver lo positivo o negativo, sí nos transformó. No solo lo digital, que empezamos a ver posibilidades de lo digital porque era lo único que teníamos, pero también socialmente esta distancia me parece que es mucho más fuerte que lo digital. Eso pensaría yo en mi opinión personal, pues, ¿no? Nos marca el no tener al otro, a la otra cerca, el no poder tener otro tipo de acercamientos que lo digital todavía no lo permite, ¿no? No sé, si se me pasa una pregunta o comentario, por favor, ayúdenme. Saludos desde Honduras. Un abrazo, Araceli.
No sé si, yo sé que tenemos poquito tiempo, pero ¿cuál sería su diálogo desde la gestión cultural? ¿Ustedes qué cambios han visto desde la gestión cultural para después de este confinamiento y de este meternos totalmente o como investigadores de la gestión cultural? Les estoy regresando la conversación para poder hablar desde los dos campos. Menciona a Madrigal Jesús Cristian. Saludos a todas y a todos. Buenas tardes. Mi pregunta es, dado su objeto de estudio, ¿qué tan cierta es la siguiente definición de García Canquilín? La cultura es un proceso de producción, difusión y reproducción de ideas concernientes a todos los aspectos del hombre. Para empezar, diría, no del hombre, del ser humano en todo caso, porque también habemos mujeres. Yo diría que estoy de acuerdo en lo fundamental, es decir, en esta mediación que el lenguaje crea y que efectivamente produce, difunde y reproduce las ideas. Mi cuestionamiento un poco o la distancia, yo no podría decir que es cierto o falso, más bien yo diría son acercamientos distintos. Yo diría que en esta lógica reproductiva de ver lo social o lo cultural, yo me distanciaría un poco en tanto me preocupan o me interesan aquellas cosas que el ser humano es capaz de crear. Si lo veo como socióloga, diría, sí, me interesan esos procesos de reproducción. ¿Qué mecanismos o qué lógicas están haciéndonos caminar? Pero también qué lógicas o qué mecanismos o qué maneras de vivir nos están haciendo crear cosas nuevas. Entonces la idea de imaginarios, digamos, para mí desde la investigación es muy fuerte, muy potente para mí porque me da cuenta de esa capacidad creativa del ser humano y que en esta lógica más sociológica, más de corte social, de pronto no me deja ver. No, me oscurece. Entonces yo todavía soy una ilusionada de la cultura del ser humano y de la capacidad que tiene de crear mundos. Entonces mi idea sería buscar estos imaginarios, buscar estas posibilidades y me parece que desde la gestión cultural pues ustedes son maestros en crear esas posibilidades, en incentivarlas y en provocar nuevos mundos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si respondí. Gracias por la pregunta. Doctora. Sí, adelante. Hay unas preguntitas derivadas de YouTube, que hay 3, las leo para que si gusta dar respuesta. Dice, campañas como Consume Local ha generado una nueva cultura digital entre los consumidores. Otra pregunta es, ¿cómo se puede plantear el tema de la interculturalidad en la cultura digital? Y ¿qué bibliografía recomienda para profundizar en el tema de cultura digital y gestión cultural, doctora? No sé si me pueden replantear la primera, no la entendí mucho, pero me voy con la segunda y la tercera. Ahorita, si quieren, les comparto la bibliografía. A mí me parece que, como en todos los campos de conocimiento, este experimento social que vivimos de manera global, necesariamente obligó, y entre ellos a los gestores culturales, al campo de la gestión cultural, a descubrir o a incentivar otro tipo de maneras de gestionar la cultura y de investigarla, la gestión cultural. Entonces, a mí me parece que sí abrió un campo de posibilidades para ellos. Lo que encuentro como un poquito peligroso, y no es porque hable de los gestores culturales, sino
de las visiones extendidas de la tecnología y la cultura, como se los mencioné al inicio, es tratar de reducir la tecnología a herramientas. Esa parte me parece que como estudiosos de la cultura, más allá de la gestión de la cultura, tenemos que empezar a romper un poquito esta idea de la cosa, del instrumento, y tratar de cuestionar un poco cómo esos instrumentos, esos recursos, esos dispositivos me hacen pensar de determinada manera, me hacen soñar de determinada manera. Entonces, eso, si se fijan, no impacta la gestión, pero sí impacta la visión de cultura como tal. Y visto desde los campos más tradicionales o más, los ejes más trabajados en gestión cultural, me parece que también abre un campo de posibilidades para difundir, para socializar, para crear comunidades. O sea, hay un campo abierto para los gestores culturales como tales. Y en tanto se logren estas prácticas, como investigadores también van a tener posibilidades, ¿no? De bibliografía, fíjense que les voy a comentar que tenemos hace más de un año un seminario justamente sobre comunicación y cultura digital en el instituto, y ahí retomamos varios textos que los quedaron abiertos para su consulta, pero hay varios textos porque como tal cultura digital, como mencionamos, no hay muchos abordajes, pero sí hay muchos ensayos. Yo recomendaría principalmente Paola Ricaurte, mencionaría a Remedios Zafra, que es una belleza de analítica de las nuevas culturas y de maneras de cuestionar lo creativo. Ella tiene reflexiones muy interesantes entre el arte, la cultura, la academia. Entonces empieza a cuestionar precioso las maneras en las que habitamos en la actualidad. Entonces, Zafra sería otra. Y les comparto la bibliografía que tenía por acá. A ver si la logran ver. Sí, el Barico, que lo estuve comentando. Ahí está el texto de Ricaurte. Bueno, otra es José Van Dyck, que también es interesantísimo cómo hace el análisis sobre la cultura de la conectividad con una visión muy crítica de las lógicas de socialidad que producen los ambientes virtuales y de cómo nos llevan a un tipo de socialidad que muchas de las veces no estamos tan contentos de estar ahí, no estamos tan felices de vivir, pero nos obligan a ser así, ¿no? Es un poco la visión de Van Dyck. Y si por favor, me repite la pregunta de los prosumidores. Sí. Bueno, perdón, otra recomendación sería Miguel Mafezoli, también mi director de doctorado. Dice, si las campañas como Consume Local han generado una nueva cultura digital entre los prosumidores. ¿Me ayuda, señor moderador? ¿Sí me escuchó, doctora? Sí, pero ¿me ayuda a entender la pregunta? Así me la compartieron, pero estoy pensando si está relacionado con las campañas que tienen que ver con esto de que se debe consumir lo que hay localmente. No sé, que es una campaña de apoyar a las economías pequeñas en términos de lo local, pero se ha producido algún tipo de nueva cultura en términos de lo digital, ¿no? Bueno, no sé si sí me estas salgo redes de ventas locales, yo creo. Si me muevo un poquito a otro campo que tiene que ver con racionalidades actuales, contemporáneas, a mí me parece que sí, justamente
la tendencia a, no diría democratizar, pero sí diría horizontalizar las relaciones de producción y consumo. Me parece que a través de las redes sociales sí ha tomado mucha fuerza, como valor cultural, digamos. El respeto a otro productor que sea igual de microproductor que yo, pues, ¿no? Es como un poco las grandes empresas, las grandes mediaciones, aunque nos siguen determinando, por ejemplo, redes sociales, existen microintercambios, microprocesos que sí efectivamente como racionalidad nos están haciendo cuestionar no solo el patriarcado, la relación con el ambiente, sino también estas lógicas de consumo respecto a los poderosos, pues, ¿no? ¿Cómo nos posicionamos respecto a lo local? Yo creo que sí se transforma y las redes sociales vienen a ayudar en ese proceso, ¿no? Sí, sí, creo que eso es interesante, principalmente en el contexto de que los medios digitales y muchas herramientas o tecnologías de estas, pues estaban en manos, ¿no? En otro momento, en pocas manos, ¿no? Y como usted dice, doctora, me parece un término acertado, la democratización y horizontalización de estos procesos, ¿no? Eh, comienza a incluir a aquellos que estaban en las márgenes, ¿no? Sí. Muy bien. No sé si hay algún otro comentario, o pregunta. Este comentario de Ana Laura Aguilar, que dice, la brecha se amplió entre las comunidades que tienen acceso a la tecnología y a la conectividad. Ahora emergen nuevos retos para gestionar la cultura. Los medios digitales han solucionado a las organizaciones el continuar ofertando bienes y servicios culturales, pero realmente se logra una transformación de las comunidades. ¿Qué debe entender el gestor ante esta problemática? Uh-huh. Excelente pregunta, Ana. Creo que efectivamente cuando hablaba de las tensiones, de esta tensión entre la existencia y las desigualdades, no podemos obviar que existe una gran población que no tiene acceso y que no tiene acceso a esta existencia digital y a estas posibilidades. Como gestor cultural, yo qué diría, uno de los proyectos que les mostré tenía que ver con la orientación, bueno, de las hackers feministas, era transformar, o sea, lo más importante no era la tecnología ni el uso de la tecnología, sino la transformación de las mujeres que estaban en talleres corporales de ejercicio, de movimiento, de, ¿cómo decirlo?, de apropiarse de su propia forma de mujer, de su propia manera de plantarse al mundo como mujer, y cómo estas tecnologías, por eso el cosificarlas me resulta un poco vacío. El asunto de decir qué tenemos a mano. Si tú tienes claro, yo diría como gestor cultural, si tú tienes claro dónde estás posicionado como cultura, cómo entiendes cultura y qué es lo que quieres incentivar, qué es lo que quieres transformar de alguna manera o propiciar, me parece que los recursos vienen a ser como moldeables, como utilizables, es decir, no necesitamos tener el gran acceso para poder transformar y gestionar la cultura. Lo más importante desde mi punto de vista tiene que ver con cómo transformas vidas, con cómo transformas concepciones de vidas o cómo ayudas a que la propia cultura se valide, se apropie de sus posibilidades y de su mundo para transformarlo o crearlo, o recrearlo en todo caso, ¿no? Entonces, es un reto maravilloso el de los gestores culturales, porque no solo les interesa entender, les interesa transformar.
Entonces, yo partiría de qué entiendes por cultura y no receta de algún teórico. Tú cómo asumes esa cultura y cuál es tu intencionalidad. Más que pelear por los accesos. Sería excelente que tuviéramos acceso a todo, pero eso no nos limita para transformar o para gestionar la cultura. Yo vería cuáles son las condiciones, cuáles son las situaciones de cada grupo al que quieres llegar o al que te quieres acercar, y a partir de ahí, con ellos, construir y reconstruir mundos, ¿no? Doctora, pues creo que hay algo que es algo, bueno, es algo muy importante. Está detrás de esto que menciona, que es la experiencia que está dejando todo este contexto. Y bueno, desde que se da este cambio hacia la tecnología, tal vez hace algunas pocas décadas, y con la pandemia, pues creo que se ensalzó más, se exacerbó, pero tiene que ver con la experiencia que estamos teniendo desde nuestras propias construcciones como sujetos y posiciones en diferentes contextos, que va a dar como resultado, yo creo que como usted mismo lo dijo al principio, un panorama variopinto, ¿no? Y resultados a lo mejor hasta que no estamos esperando ni previendo en este momento, ¿no? Y que precisamente como decía Raymond Williams, en algún momento dado, ese concepto de cultura, ahí sabes, es un concepto maldito, porque dice él mismo, yo no sé cuánto he deseado jamás haber conocido ese concepto, ¿no? Que dice todo y no dice nada, ¿no? Pero aquí creo que la experiencia y lo que usted ha señalado, nos va a ir dando pauta para ver cuáles son los resultados. Si no hay alguna otra pregunta o comentario, doctora, de su parte, ya no hay algún comentario o pregunta. No, pues solamente agradecerles muchísimo su presencia, su invitación. Es de verdad un gusto dialogar con ustedes, entender el mundo cultural con ustedes. Entonces, nada, estoy muy contenta de haber estado acá. Muy bien. Pues muchas gracias a todos los asistentes. Doctora, de verdad, muchas gracias. Creo que hemos hoy tendido un puente en estos ámbitos. Y gracias a todos por su asistencia, de verdad. Seguimos en este evento. Sí, doctora. Pero nada más un dato, alguien escribió, creo que Ignacio, les dejo mi correo, blanca.chaves@suv.dg.mx, a sus órdenes. Claro que me encantaría tejer proyectos con ustedes y pues estamos a la orden. Un abrazote. Muy bien, gracias. Un anuncio, todos los asistentes para hacer válida su asistencia a esta conferencia, pongan presente en el chat, por favor. Y les agradecemos mucho su presencia. Gracias y que tengan excelente tarde. Creo que tengo que bajar el chat para los comentarios. Por aquí. Doctora, entonces, la idea esta de cultura digital no está integrada concretamente o directamente a esta cuestión de la gestión cultural. Ya no puede, no le hablen de su micrófono. A ver si por ahí nuestro anfitrión nos lo puede abrir. Listo. Ahí está. Perdón, estaba luchando con el micro. Dígame.
Sí, doctora. Le comentaba, entonces esta parte de la cultura digital o lo que usted está trabajando, no necesariamente se conecta directamente con todo esto de la gestión cultural. Todavía hay puentes que todavía no se han construido. Sí, de hecho, bueno, nosotros somos parte del cuerpo de gestión de la cultura en ambientes virtuales y me parece a mí que el vaso comunicante efectivamente es la cultura, pero el asunto de cómo los integrantes de la línea de investigación son principalmente de comunicación, sociología, yo vengo más desde filosofía, sociología, y estamos tratando de construir nuestros puentes disciplinares, pero a veces esta conexión con la gestión cultural, digamos que no es tan natural, tiene que construirse esto y no comenté la pregunta de las interculturalidades. Se me fue. Sí, Justo a eso me refería, estos vasos o estos puentes de comunicación pues se generan con el diálogo, con la apertura de los diferentes campos de donde venimos. Entonces, de pronto las carreras nos tienen tan metidos en nuestras propias lógicas que hay poco espacio para el diálogo, pero no diría que no se tocan. Yo diría que efectivamente sí se tocan, nomás que hay que verlo de manera concreta o analítica cómo se tocan, ¿no?